Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Chapter 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Descargo de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. El estruendo del festejo desbordaba las murallas de Avalon, filtrándose por las piedras blancas de la ciudad y perdiéndose en los bosques nevados del norte. No era para menos. Hoy se celebraba la unión de Lord Shiro Emilla con sus dos esposas, la perspicaz Rin Tosaka y la solemne Arturia Pendragon. El aire, usualmente gélido, vibraba con una calidez inusual, cargado con el aroma de la carne asada y la alegría desenfrenada. En el corazón de la ciudad, dentro del gran salón del castillo, la atmósfera era eléctrica. Los señores norteños, hombres forjados en el hielo y la guerra, celebraban como si cada brindis fuera el último antes de un invierno eterno. Rin, previsora y orgullosa de su bodega, había ordenado sacar las reservas más potentes. Licores refinados pero de una graduación que haría tambalear a un buey. En una de las mesas laterales, Robert Baratheon, una montaña de músculos y risas estruendosas, mantenía un duelo de jarras con Jon Umber, el gran Jon. La competencia era feroz, rodeada de vítores que hacían temblar las vigas de madera. Aunque el sol aún se negaba a ocultarse tras el horizonte, la mitad de la nobleza del norte ya caminaba por la delgada línea entre la euforia y la inconsciencia. En la mesa señorial, los tres protagonistas observaban el caos. Shiro ocupaba el centro, vistiendo cueros y pieles oscuras que le daban el porte de un auténtico señor norteño, aunque su mirada conservaba la amabilidad de siempre. A su izquierda, Rin lucía un vestido de seda rojo carmesí, tan intenso como la sangre, que resaltaba su autoridad natural. A la derecha, Arturia permanecía como una estatua de mármol. Su vestido negro contrastaba con la palidez de su piel y el oro de su cabello, manteniendo una elegancia real que silenciaba a quien se atreviera a mirarla fijamente. Arturia, sin cambiar su expresión impasible, ladeó ligeramente la cabeza hacia Rin. «No debiste ofrecer esas bebidas tan temprano, Rin», sentenció con una voz clara que cortó el ruido ambiental. «El honor de un banquete se pierde cuando los invitados no pueden mantenerse en pie». Rin, que hasta ese momento observaba la escena con una sonrisa de autosuficiencia, desvió la mirada hacia su copa, fingiendo interés en el vino. «No es mi culpa que los hombres de este poniente tengan tan poca resistencia», replicó con un deje de arrogancia. «Pensé que los señores del norte aguantarían mejor un licor de calidad». Shiro, sintiendo la chispa de una discusión familiar, intervino con una sonrisa nerviosa, tratando de apaciguar los ánimos. «Vamos, no sean tan duras. Se nota que se están divirtiendo. Al menos todavía no ha habido accidentes». Justo en ese instante, un estruendo seco resonó cerca de la mesa de los Umber. Jaime Lannister, el joven y apuesto heredero de Roca Casterly, que había aceptado el desafío de beber contra el pequeño Jon, colapsó. Su rostro impactó de lleno contra la mesa de roble, quedando profundamente dormido en un estado de embriaguez absoluta. El pequeño Jon se puso en pie, tambaleándose, pero victorioso, y soltó un rugido que hizo eco en todo el salón. Los demás señores del norte respondieron con un grito unísono, alzando sus jarras en señal de respeto. «Ese es mi hijo», bramó el gran Jon, golpeando su propia mesa. «Mirad cómo ha desplomado al león sureño. Así es como bebe un verdadero hombre del norte». Shiro cerró la boca de golpe, tragándose sus palabras de optimismo. Al ver al pequeño león roncando sobre un charco de cerveza, solo pudo suspirar y pensar para sí mismo: «Mejor no digo nada». Rin, recuperando su faceta de señora de la casa, hizo una seña a una de sus doncellas de confianza.
Llevad a Ser Jaime a sus aposentos con cuidado, ordenó con tono gélido. No podemos permitir que el heredero del Ortwin amanezca con una marca en la frente por culpa de una mesa de madera. El ambiente en el gran salón alcanzó un nuevo nivel de estruendo cuando Lady Mae Mormont, cuya risa era tan fuerte como el choque de un mayal, se separó del grupo de mujeres donde departía con la joven y vivaz Lyanna Stark. Con una jarra desbordante en la mano, se acercó a la mesa principal con la zancada firme de una guerrera. Un brindis. Bramó Mae, alzando su copa hacia las anfitrionas. Por las señoras de Avalon. Que su sabiduría sea tan firme como estas murallas y su paciencia tan larga como el invierno. Arturia se puso en pie con una gracia regia, alzando su copa de plata con un asentimiento solemne, mientras Rin hacía lo propio, aunque con una sonrisa más afilada y mundana. Tras beber, la antigua reina de los caballeros observó a Rin de reojo, notando el brillo de confianza en los ojos de la maga. «Dime, Rin, ¿qué tal es tu resistencia con este licor?», preguntó Arturia con una chispa de desafío oculto. «Por favor, Arturia», se jactó Rin, acomodándose un mechón de cabello con suficiencia. «Podría dejar bajo la mesa a la mitad de este salón si me lo propusiera». Arturia asintió con una leve sonrisa, la primera de la noche. «Bien. Entonces demostrémoslo. No podemos quedarnos aquí como estatuas. Sería un insulto a la hospitalidad del norte». Luego, se giró hacia su esposo con una mirada autoritaria pero cálida. «Shirou, tú también debes marcharte. Ve con los señores, comparte su mesa. Un señor que no bebe con sus pares es un señor en el que nadie confía. Haz amigos, cariño». Shirou se levantó, ajustándose el jubón de cuero, listo para el sacrificio. «Entendido. Intentaré no causar problemas», dijo con sinceridad. «Cuídate, Shirou», advirtió Rin, entrecerrando los ojos. «Y por lo que más quieras, no hagas ninguna estupidez heroica ni aceptes retos absurdos. Tranquila, Rin». «¿Qué es lo peor que podría pasar?», respondió él con una inocencia casi ofensiva. Tanto Arturia como Rin lo fulminaron con la mirada simultáneamente, como si estuvieran observando a un niño pequeño a punto de saltar a un pozo. Shirou parpadeó, confundido por la intensidad de sus ojos, pero antes de que pudiera preguntar, ambas mujeres ya se dirigían hacia el grupo de las damas del norte. Al llegar, Lyanna Stark, con las mejillas encendidas por el vino y el espíritu rebelde que la caracterizaba, las recibió con un grito de alegría. Sin mediar palabra, les entregó 2 copas rebosantes de un vino espeso y oscuro. Rin y Arturia las aceptaron con elegancia, vaciándolas de un solo trago para sorpresa de las presentes. Casi al instante, un rubor carmesí trepó por sus rostros, delatando el fuego oculto en aquel licor. Mientras tanto, en el frente de los hombres, la llegada de Shirou fue recibida como una declaración de guerra amistosa. «Aquí viene el esposo», rugió Brandon Stark, golpeando la espalda de Shirou con una fuerza que le habría sacado el aire a cualquier otro hombre. «Trae del hierro». El pequeño Jon y Brandon arrastraron un pequeño barril de cerveza fuerte, poniéndolo frente a él. «Si el novio quiere unirse a la mesa, tiene que beber hasta alcanzarnos», le retó el pequeño Jon con una sonrisa burlona. «Venga, bebed para recuperar el tiempo perdido». Shirou intentó negarse, alzando las manos en son de paz, pero el abucheo masivo de los señores, desde los Karstark hasta los Umber, fue una presión que no pudo esquivar. Suspirando para sus adentros, Shirou levantó el barril con sus manos callosas. El líquido ámbar fluyó con violencia. Mucha cerveza terminó empapando su ropa y el suelo, pero una cantidad considerable bajó por su garganta con la eficiencia de quien está acostumbrado al trabajo duro. Cuando el barril golpeó el suelo, vacío y resonando como un tambor, el salón estalló. Los señores se pusieron en pie, volcando sillas y golpeando sus escudos. «Ese es un verdadero señor del norte», rugió Rickard Karstark, alzando su propio puño en señal de respeto. Lord Rickard Stark observaba el salón con una mezcla de orgullo y cautela. Hacía años que no veía a sus vasallos tan entregados al júbilo. El norte era una tierra de piedra y escarcha, donde la risa solía ser breve y el trabajo eterno. Al probar el vino de su copa, sintió el fuego recorrer su garganta. Calidad sureña, pero con la fuerza del invierno, pensó. Sentado en la mesa central, flanqueado por su hijo Eddard y el experimentado Georg Mormont, Rickard analizó el panorama.
Brandon, su heredero, ya se tambaleaba entre los Umber con una risa salvaje que retumbaba en las vigas. Lyanna, su única hija, estaba perdida en un mar de abrazos y brindis con las mujeres Mormont y la señora Rin, con el rostro encendido por una ebriedad alegre y descarada. Padre, intervino Eddard, cuya voz era un remanso de seriedad en medio del caos, debería llevarme a Lyanna. No está acostumbrada a beber de esta forma. Si sigue así, mañana no podrá ni montar a caballo. Ricard negó con la cabeza, sus ojos grises fijos en su hija, quien reía de algo que Rin le susurraba al oído. Déjala, Ned. Esta es una noche única. Ella necesita forjar sus propios vínculos con estas mujeres. En el norte, la lealtad se sella tanto con sangre como con vino. Ricard miró a su hijo. Tú también deberías ir, hijo. Hazte conocer. Un segundo hijo necesita amigos tanto como un heredero. Ned bajó la mirada hacia su copa, casi llena. No me agrada perder el sentido por la bebida, padre. Prefiero mantener la guardia. Ricard asintió, respetando la naturaleza cautelosa de Ned, pero su mirada se desvió rápidamente hacia un sector vacío del salón. Sus cejas se juntaron en un gesto de severidad. La ausencia era un grito en medio del ruido. El príncipe Rhaegar Targaryen y su séquito no se habían presentado. Era un desplante calculado. Una falta de respeto que, en cualquier otro contexto, habría provocado que los señores del norte desenvainaran el acero. Agradezco que la mayoría esté demasiado ebria para notar el vacío en la mesa de honor, pensó Ricard con amargura. Si el gran Jon o Karstark se daban cuenta de que el príncipe dragón despreciaba la hospitalidad del norte, la fiesta terminaría en una declaración de hostilidad. El rey loco ya era una sombra difícil de ignorar. Que su heredero ignorara una invitación de tal magnitud era una mecha encendida. Negando con la cabeza para alejar los pensamientos oscuros, Ricard Stark volvió a alzar su copa. Por ahora, el fuego del hogar y el licor de los Semilla mantenían a raya la tormenta que se avecinaba. El estruendo de la victoria de Shirou sobre el barril aún no se había extinguido cuando Lady Maege Mormont se plantó frente a la mesa principal. Con una mano en la cadera y la otra señalando al novio, soltó una carcajada que silenció a la mitad del salón. Has bebido bien para ser un hombre criado en tierras lejanas, Loremilla. Bramó la osa de la isla del oso. Pero no creas que los hombres se llevarán toda la gloria esta noche. Una mujer del norte tiene más fuego en las venas que 10 barriles de esta cebada. El reto prendió como yesca en paja seca. Los señores, ansiosos por ver quién caería primero, comenzaron a golpear las mesas con sus jarras, rindiendo un compás de guerra. En cuestión de minutos, el centro del salón fue despejado. Se colocó una mesa de roble macizo, larga y robusta, que actuaría como el último campo de batalla de la noche. A un lado, representando el vigor de los señores, el gran Jon Umber, cuya sola presencia ocupaba el espacio de 2 hombres. Ricard Karstark, con la sobriedad de un viejo lobo, y un Shiro Venilla que parecía preguntarse cómo su boda había terminado en un asedio de alcohol. Frente a ellos, el equipo que los hombres apodaron rápidamente como las Damas del Norte. Rin Tosaka, quien ajustó sus cintas rojas con una mirada de absoluta superioridad. Arturia Pendragon, que se sentó con una rectitud que intimidaba a los propios dioses. Y la indomable Maege Mormont, que ya estaba pidiendo que trajeran las jarras más grandes de la bodega. La noche cayó sobre el norte, cubriendo a Valon con un manto de estrellas gélidas, pero dentro del castillo el calor era sofocante. Montañas de copas vacías comenzaron a apilarse como pequeños túmulos funerarios sobre la mesa. Maege Mormont fue la primera en golpear la mesa y retirarse con una carcajada ronca, admitiendo que el licor de Rin era veneno de dioses. Poco después, Shirou, cuya resistencia física tenía un límite ante la mezcla de fermentos norteños, sucumbió. Su cabeza cayó pesadamente sobre sus brazos cruzados, víctima del cansancio y el alcohol, mientras murmuraba algo sobre reforzar su estómago la próxima vez. El salón quedó en un silencio expectante mientras los 4 finalistas seguían vaciando jarras. Un cuarto de hora después, el acero de los Karstark flaqueó. Ricard se apartó con la vista nublada, seguido de cerca por Rin, quien, con las mejillas encendidas como sus joyas, se tambaleó hacia atrás, sostenida apenas por su orgullo. Solo quedaron 2.
el Gran Jon, un gigante que parecía tener un barril por torso, y Arturia Pendragón. El ambiente llegó a su clímax. Los hombres golpeaban sus escudos rítmicamente, mientras las mujeres gritaban el nombre de la dama de Avalon. Arturia tenía el rostro encendido, un carmesí profundo que contrastaba con su cabello dorado despeinado. Sus ojos, usualmente severos, brillaban con una neblina vidriosa, pero su espalda permanecía recta como una lanza. Su honor, forjado en Camelot, no le permitía hincar la rodilla ante un gigante. Tras otros 15 minutos de agonía líquida, el destino se decidió. El Gran Jon Umber soltó un gruñido gutural, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó hacia atrás, haciendo vibrar el suelo de piedra como si un árbol milenario hubiera caído. El rugido que siguió fue ensordecedor. Las mujeres habían ganado. Maege, Rin y Lyanna Stark, esta última ya tambaleándose por su propia cuenta, corrieron hacia Arturia. Rin, con la cara roja y una risa que rara vez mostraba en público, se abrazó a Lyanna como si fueran hermanas de sangre desde la infancia. Ambas se apoyaban mutuamente para no besar el suelo, compartiendo secretos ininteligibles entre risas ebrías. Maege Mormont, recuperando sus fuerzas con la adrenalina de la victoria, cargó a Arturia sobre sus hombros. La dama de Avalon fue alzada en vilo, y aunque Arturia apenas podía enfocar la vista, alzó su copa vacía hacia las vigas del techo. Por la vencedora. El rugido de Brandon Stark fue el trueno que cerró el duelo. El salón entero respondió alzando sus copas en una cacofonía de vítores, mientras el vino y la cerveza seguían fluyendo como ríos desbordados. Lyanna Stark sentía que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Sus pensamientos eran una niebla borrosa de risas y música, y solo se mantenía en pie gracias a que Rin servía como su punto de apoyo. Ambas se sostenían mutuamente, una alianza forjada en el fondo de las jarras de Avalon. Sin embargo, en un breve instante de lucidez nublada, Lyanna desvió su mirada hacia la oremilla. Bajo el velo de la embriaguez, un hambre y un deseo que su mente sobria y jamás se habría permitido afloraron en sus ojos grises. Pensamientos peligrosos cruzaron su mente como ráfagas de viento invernal antes de perderse de nuevo en el sopor del alcohol. Rin, habiendo perdido ya toda su cautela de maga aristocrática, arrastró a Lyanna hacia donde Arturia intentaba, con una dignidad casi milagrosa, no desplomarse. La antigua reina no estaba mejor. Sus mejillas ardían y su mirada esmeralda bailaba entre las sombras de las antorchas. Arturia, balbuceó Rin, con una sonrisa triunfal pero errática. Es hora. No podemos dejar que la noche se enfríe. Consumamos nuestra noche de bodas como manda la tradición de este lugar. Arturia asintió con una solemnidad exagerada, tratando de mantener su columna recta a pesar de que el techo parecía dar vueltas. Tienes razón, Rin. El deber de una esposa, logró articular, aunque sus pensamientos eran un laberinto de niebla. Rin declaró que ella se adelantaría a los aposentos nupciales, confiando en que Arturia recolectara a su marido. Con una destreza sorprendente para alguien en su estado, la tosaca se escabulló del salón. A esas horas, la mayoría de los invitados eran ya solo bultos ruidosos o durmientes. Lord Rickard Stark y el joven Ned ya se habían retirado, buscando la paz de sus habitaciones y dejando el caos en manos de los más jóvenes. Arturia barrió el salón con la vista hasta que localizó a su objetivo. Shirou seguía consciente, pero estaba lejos de ser dueño de sus actos. Se encontraba en medio de un juicio por combate de bebidas contra un Robert Baratheon que reía como un loco y un Tyrion Lannister que, a pesar de su tamaño, bebía con la resistencia de un gigante. Justo cuando los tres alzaban una nueva ronda, la figura de Arturia se materializó entre ellos. Sin mediar palabra, rodeó a Shirou con sus brazos y, ante el asombro de los presentes, lo levantó en vilo, cargándolo al estilo nupcial, como si fuera una delicada princesa. A un lado, declaró Arturia con una voz que, a pesar del alcohol, conservaba un eco de mando real. Lorenilla tiene deberes que atender esta noche. Su espada necesita una vaina donde descansar. El salón estalló. Robert Baratheon soltó una carcajada tan fuerte que casi se ahoga con su vino, mientras los demás señores rugían y golpeaban las mesas con aprobación y bromas subidas de tono.
Arturia, ignorando el escándalo con la cara encendida tanto por el orgullo como por el licor, se marchó del salón cargando a su esposo con paso firme, dejando atrás una fiesta que Avalon recordaría por generaciones. El sol aún no se atrevía a asomar su primer rayo sobre el horizonte de Avalon, pero el aire ya vibraba con el galope de los caballos. Entre la bruma matutina, la figura del príncipe Rhaegar Targaryen destacaba como un espectro de plata y obsidiana. Su porte, siempre descrito por los bardos como la encarnación de la elegancia y la tristeza, se veía ahora fracturado por una rabia contenida que amenazaba con devorarlo. Rhaegar espoleó a su montura, sintiendo que el frío del norte no era nada comparado con el hielo que le recorría las venas. En el silencio de la madrugada, sus pensamientos eran gritos. La imagen de Arturia, con su belleza soberana y su fuerza indomable, lo atormentaba como una herida abierta. La idea de que esa mujer, a quien él, en su arrogancia mística, creía destinada a ser la pieza clave de sus profecías, hubiera sido tomada como esposa por un señor de la nada como Emilia, era un veneno valirio que nublaba su juicio. «Príncipe, las puertas de la ciudad ya están abiertas», advirtió uno de sus guardias de la capa blanca, rompiendo el trance del dragón. «Bien», respondió Rhaegar con una frialdad cortante. Sin mirar atrás, se dirigió junto a su escolta hacia las afueras de la ciudad. Su destino era el camino real, con rumbo directo a desembarco del rey. Antes de partir, había dejado una carta sellada con el dragón de 3 cabezas. Un escrito cuidadosamente redactado donde explicaba su apresurada salida, alegando asuntos urgentes en la capital. No podía permitirse ofender abiertamente a los señores del norte, no cuando su plan requería cautela, pero el papel no lograba ocultar el desprecio que sentía por aquel banquete. En su mente, distorsionada por el despecho, el mundo se había transformado en un tablero donde le habían arrebatado su pieza más valiosa. «He perdido a mi Arturia», se repetía una y otra vez, convirtiendo su deseo en una obsesión febril que rozaba la locura de su linaje. Sin embargo, el vacío dejado por la dama de Avalon pronto encontró un nuevo y peligroso objetivo. Si no podía poseer a la guerrera de cabellos de oro, no permitiría que Emilia se quedaran con toda la gloria. Sus pensamientos viraron hacia Lyanna Stark, la loba salvaje cuyas chispas de rebeldía lo habían cautivado en sus sueños. «No la perderé a ella también», susurró para sí mismo, y sus palabras se perdieron en el viento gélido de la mañana. «Haré lo que sea necesario. Romperé pactos, quemaré reinos si hace falta, pero Lyanna estará en mis brazos». Con esos pensamientos sombríos grabados en su corazón, el príncipe dragón dejó atrás las murallas blancas de Avalon. Se marchaba no como un aliado, sino como un hombre que acababa de decidir que, si el destino no le entregaba lo que quería, él mismo lo tomaría por la fuerza de la sangre y el fuego. En los aposentos de Lord Rickard Stark, el pesado silencio del alba fue roto por un golpe rítmico y urgente en la puerta de roble. Rickard se incorporó lentamente, sintiendo el latido sordo en sus sienes, un recordatorio del potente vino de Avalon que había corrido la noche anterior. Con un suspiro, se vistió con rapidez y abrió la puerta, encontrándose con el rostro tenso de su hijo Eddard. Ned no solía mostrar agitación, pero sus ojos grises delataban una preocupación profunda. Rickard, con la sabiduría de los años, levantó una mano para detener sus palabras antes de que salieran atropelladas. «Cálmate, Ned. Respira», ordenó el guardián del norte con voz ronca. «Ahora, dime qué ha ocurrido para que vengas a estas horas». Ned respiró hondo, tratando de recuperar la compostura que tanto le caracterizaba. «Padre, esta mañana fui a los aposentos de Lyanna para ver cómo se encontraba tras el banquete. No está allí. La cama está intacta o, al menos, ella no despertó en ella». Las palabras de Ned fueron como un balde de agua helada que despejó cualquier rastro de la resaca de Rickard. Su mente, forjada en décadas de política y supervivencia, comenzó a barajar posibilidades a toda velocidad. El rostro del señor de Invernalia se endureció, tornándose en una máscara de piedra. «¿Has preguntado a los guardias? ¿Alguien sabe dónde fue vista por última vez?», preguntó Rickard, ya buscando su jubón de cuero y su espada. Ned asintió, su voz bajando un tono por la gravedad del asunto. «Pregunté a las doncellas y a los guardias del pasillo. Me dijeron que Lyanna se quedó hasta altas horas de la noche con Lady Rin. Estaban, notablemente ebrias, padre».
Según lo que me dijeron, en algún momento de la noche desaparecieron juntas del salón principal. Ricard sintió que un escalofrío le recorría la espalda. En Poniente, que una doncella noble desapareciera tras una noche de excesos era la receta perfecta para un desastre diplomático o algo peor. ¿Y Loremilla?, preguntó Ricard con brusquedad. Si su esposa está involucrada, él debe darnos respuestas. Anoche, la Lady Arturia se llevó a Shiro a sus aposentos, respondió Ned, recordando cómo le contaron que Lady Arturia se llevó a su marido. No creo que él sepa nada de lo que ocurrió. Estaba en un estado poco apto para vigilar a nadie. Las alarmas en la mente de Ricard Stark repicaban como campanas de guerra. Por un instante, la imagen del príncipe Rhaegar cruzó su pensamiento. Un secuestro real explicaría la ausencia del heredero al trono, pero Ricard desechó la idea de inmediato. El príncipe es melancólico, no estúpido, razonó. No se arriesgaría a una guerra abierta con el norte robándose a una doncella de una ciudad amurallada. Entonces, una posibilidad mucho más mundana y dolorosa cobró forma en su mente. Conocía el afecto mal oculto que Lyanna sentía por Loremilla, un brillo en sus ojos que no debería estar allí para un hombre casado. ¿Tu hermano Brandon sabe algo de esto? ¿Algún otro señor del norte sospecha sobre la ausencia de tu hermana?, preguntó Ricard, con la voz tensa como una cuerda de arco. No, padre. Nadie lo sabe aún, solo nosotros, respondió Ned, cuya inquietud crecía por segundos. Ricard asintió, tratando de sofocar el fuego de su propio temperamento. Bien. Manténlo en secreto. Creo saber dónde se ha metido tu hermana. A Ned no le gustó la sombra que cruzó el rostro de su padre, una mezcla de alivio y una furia fría que rara vez se manifestaba. Ricard terminó de vestirse con gestos bruscos y, escoltado por su hijo, atravesó los pasillos del castillo con una discreción quirúrgica. Por fortuna, la resaca general de la ciudad mantenía a los sirvientes lejos de su camino. Al llegar ante las pesadas puertas de roble de los aposentos nupciales de los Emilia, Ricard se detuvo. «Quédate fuera, Ned. No permitas que nadie se acerque», ordenó con una brevedad cortante. Ricard golpeó la madera con fuerza, pero el silencio fue la única respuesta. El nerviosismo, alimentado por el honor de su casa, lo empujó a girar el pomo sin esperar invitación. La puerta cedió. Lo que recibió al guardián del norte fue una estancia bañada por la luz suave del alba y una cama de dimensiones colosales que parecía un mar de sábanas de seda revueltas. El corazón de Ricard se detuvo. Allí, entrelazados en un sueño profundo inducido por el alcohol y el agotamiento, estaban los recién casados. Shiro Emilia, flanqueado por Rin Tosaka y Arturia Pendragon. Pero el aire se le escapó de los pulmones al ver la cuarta figura. Su hija, Lyanna, durmiendo plácidamente sobre el pecho de Loremilla, tan desnuda y vulnerable como los demás. El alivio de encontrarla viva fue devorado instantáneamente por una furia volcánica. El honor de la casa Stark acababa de ser pisoteado en una cama compartida. Loremilla. El rugido de Ricard Stark fue contenido, una explosión de furia sorda que buscaba castigar a los presentes, sin alertar a los guardias que patrullaban los pasillos de Avalon. Shiro sintió que el cráneo le estallaba. El grito lo obligó a salir violentamente de la neblina del alcohol. Sus instintos de supervivencia se activaron al unísono con los de Rin y Arturia, quienes se incorporaron entre las sábanas con la respiración entrecortada. Confundido y con la vista nublada, Shiro sintió la calidez de un cuerpo desnudo apoyado contra su pecho. En un acto reflejo de protección, y asumiendo por el cabello negro azabache que se trataba de Rin, se puso de pie rápidamente, colocándola a sus espaldas para ocultar su desnudez del intruso. Sin embargo, al enfocar la mirada, se topó de frente con la gélida y mortífera expresión de Lord Ricard Stark. Shiro estaba a punto de reclamar por la invasión de su intimidad en su noche de bodas, pero las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una crueldad aterradora. Miró a su izquierda. Rin estaba allí, cubriéndose con una manta de seda, con los ojos abiertos de par en par. Miró a su derecha. Arturia permanecía inmóvil, con el rostro pálido y la mano aferrada a la sábana. Su mente procesó el vacío legal de su lógica. Si Rin está allí, ¿a quién demonios tengo detrás de mí? Ricard, manteniendo la compostura de un caballero, pero con los nudillos blancos de tanto apretar los puños, evitó mirar a las mujeres.
Su mirada se clavó en Shirou como una ejecución inminente. Espero una explicación impecable, Loremilla, sentenció Ricard, su voz vibrando con una amenaza que el acero no podría igualar. Uno que sea capaz de salvar vuestro cuello y el honor de mi casa. El señor de Invernalia desvió la vista apenas unos centímetros hacia la figura que Shirou protegía. Liana, vístete, ordenó con una frialdad que heló la sangre de todos. Y ven a buscarme junto a Loremilla a su solar. Espero que estés lista para enfrentar las consecuencias de lo que has hecho. Finalmente, volvió a mirar a Shirou, y por un segundo, el fuego de los reyes del invierno brilló en sus ojos grises. Y eso mismo va para usted, Shirou-Emiya. El norte no olvida, y el norte no perdona que se mancille su sangre bajo un techo de amistad. Sin decir una palabra más, Ricard dio media vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de la respiración agitada de los 4 ocupantes de la cama. El eco del portazo de Lord Ricard quedó suspendido en el aire, dejando tras de sí un silencio denso y asfixiante. El ambiente en la habitación nupcial, que debería haber irradiado la calidez de una unión sagrada, se tornó gélido. Shirou permanecía inmóvil, con la mirada fija en Liana. La joven loba, despojada de su habitual fuego rebelde, estaba pálida como la nieve, con los ojos perdidos en el vacío del shock. Los 4 ocupantes de la cama trataban de procesar la magnitud del desastre, pero para Shirou, su mente era un lienzo en blanco. Por más que forzaba sus recuerdos, solo encontraba sombras y el eco de risas lejanas. Rin fue la primera en reaccionar. Envolvió a Liana en un abrazo protector, intentando transmitirle un consuelo que ella misma no encontraba. Arturia se acercó por el otro lado. Su expresión era serena y amable, y en sus ojos brillaba esa calma real con la que buscaba darle un refugio. Buscaremos una solución, no te preocupes, susurró Arturia a Liana, aunque luego clavó en Shirou una mirada cargada de un juicio silencioso y letal. Ambas mujeres clavaron sus ojos en Shirou como si él fuera la semilla de todas las desgracias. Él, sintiéndose el hombre más vil de Poniente, solo pudo bajar la cabeza bajo el peso de su culpa. Arturia, con su implacable mente de rey, ya sopesaba las consecuencias. Si se descubría que la única hija del guardián del norte había perdido su virtud en el lecho de un vasallo recién casado, los señores norteños no pedirían justicia, sino la cabeza de Shirou por mancillar a la loba del norte. Vístete y sal de la habitación, ordenó Rin con una voz gélida que no admitía réplica. Nosotras saldremos después. Necesitamos tiempo para pensar cómo apaciguar a Lord Stark antes de que decida que nuestras cabezas se verían mejor en picas. Justo cuando Shirou se disponía a obedecer, Rin soltó el golpe final, señalándolo con un dedo acusador. Todo esto es culpa tuya, Shirou. Ayer, en el banquete, tuviste la audacia de preguntar, ¿qué podría salir mal? Pues aquí tienes la respuesta. Tu optimismo idiota nos ha condenado a todos. Rin escupió las palabras con una furia inusual, una rabia que no era para Shirou, sino para ella misma. Intentaba, con todas sus fuerzas, enterrar bajo gritos el punzante recuerdo que empezaba a materializarse en su conciencia. La imagen borrosa de ella misma, riendo con una imprudencia impropia de una tosaca, arrastrando a una Liana igualmente ebria hacia la habitación nupcial. Recordaba haber insistido, entre risas y tropezones, en que la joven loba se quedara a descansar allí esa noche, donde nadie la molestaría. Rin sabía, en lo más profundo de su ser, que ella era la máxima responsable de este desastre. Pero en ese momento, su instinto de preservación era más fuerte que su honestidad. Necesitaba que Shirou cargara con toda la culpa. Necesitaba que él creyera que su suerte habitual o su falta de cuidado habían causado el caos. Porque Rin tenía algo muy claro. Su orgullo jamás le permitiría admitir que había arrojado a otra mujer a los brazos de su esposo. Y lo que era más aterrador aún, si Arturia llegaba a sospechar que Rin había sido la arquitecta de esa deshonra, la antigua rey de los caballeros jamás la perdonaría. El juicio de saber sería más frío y cortante que cualquier espada. Vete ya. Le gritó Rin a Shirou, dándole la espalda para que no viera el temblor en sus manos. Shirou salió de la estancia como un hombre que camina hacia el patíbulo. El aire del pasillo se sentía pesado, cargado con el olor a incienso y piedra fría del castillo.
Cada minuto que pasaba esperando fuera de la habitación, aguardando a que las mujeres se vistieran para enfrentar su destino, se sentía como una eternidad. Apoyado contra la pared frente a la puerta nupcial, Shirou miraba sus propias manos, las manos de un hacedor que, en una sola noche de embriaguez, parecía haber destruido la frágil paz que tanto le había costado construir en el norte. El peso de la responsabilidad lo hundía. El pensamiento de haber fallado a la confianza de Lord Riccardi, peor aún, haber mancillado la inocencia de una amiga como Liana, le desgarraba el pecho más que cualquier herida de combate. Nota del autor. Hola a todos. Antes que nada, quiero pedir disculpas por haber dejado el fanfic sin actualizaciones durante tanto tiempo. Sé que puede ser frustrante esperar y no ver avances, y realmente lamento la demora. La buena noticia es que ya estoy de vuelta y con la intención de retomar el ritmo, así que empezaré a subir capítulos con más frecuencia. Agradezco mucho su paciencia y el apoyo que le han dado a la historia. También me gustaría saber su opinión. ¿Qué les está pareciendo el rumbo que está tomando la trama? Sus comentarios me ayudan bastante a mejorar. Cualquier sugerencia o crítica constructiva es más que bienvenida. Todo lo que compartan será tomado en cuenta para seguir desarrollando mejor la historia. Gracias por seguir aquí.